¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a continuar con nuestro temita de polígonos y cuadriláteros. Mira, esta clasecita va a estar un poco heavy. ¿Por qué, profesor? Porque mira, vamos a desarrollar dos temas en una sola clase, pero un poco hard, ¿sí o no? Ya, pero mira, profesor, incluso este temita de cuadriláteros, algunos maestros suelen verlo en dos clases, ¿no? Ya te imaginarás de lo heavy que va a ser esto ya. Profesor, polígonos, ¿qué es polígonos? Mira, vamos a empezar con la teoría de polígonos, vamos a desarrollar primero ejercicios de polígonos y luego vamos a pasar a lo que son cuadriláteros, ¿ya? Para que no te confundas. Profesor, ¿qué cha es polígono? Mira, polígono simplemente, mira, hace composición de palabras. Poli, ¿qué significa? Varios, en las raíces griegas. Polgonos, ¿qué significa? Varios lados, pues nada más. Un polígono es una figura que tiene varios lados y además, como tiene varios lados, va a tener varios ángulos también. Pues mira, elementos de un polígono, profesor. Mira, los elementos de un polígono. Vértices, mira, los vértices. ¿Los vértices qué son, profesor? Los vértices simplemente son las esquinas, ¿sí o no? De la figura. Mira, tiene una esquina, dos esquinas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mire, y así sucesivamente hasta el infinito. A veces de ya es lo que está acá, ¿no? A veces de y así puntos suspensivos hasta el infinito. Profesor, ¿qué más tiene mi polígono? Tiene también sus lados, ¿sí o no? Esto de acá viene a ser un lado del polígono. Esto de acá viene a ser otro lado del polígono. Esto de acá viene a ser otro lado. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta n lados, ¿sí o no? Es AB, BC, AB, BC, CD, DE y así sucesivamente hasta el infinito. Profesor, mi polígono también tiene ángulos internos, mira. Por aquí tengo un ángulo interno, alfita, beta, y tengo también phi. Profesor, mi polígono tiene sus angulitos, aquí está alfa, beta y phi. Simplemente eso no ya es chiste, ¿sí o no? Mira, mi polígono también va a tener sus ángulos exteriores. Mira, en la prolongación de este ladito, en la prolongación, mi hijo, en la prolongación, se forma un angulito. Ese angulito y lo llamaré X. En la prolongación de este lado, hijo, en la prolongación se forma otro angulito, Y. Y también aquí se va a formar otro angulito y así sucesivamente hasta el infinito y el más allá. Profesor, X, Y, Z. Y así, ¿no? Sucesivamente. Diagonales, profesor, mira. Las diagonales van a existir desde el vértice que tú te ubicas. Mira, acá yo me ubico en este vértice. Tengo un vértice. Me ubico en este vértice y voy a empezar a trazar diagonales, profesor. Mira, acá una diagonal, acá otra diagonal, acá otra diagonal. Mira, y así hasta el infinito, hijo. Mira, entonces voy a tener diagonales AC, AD, a E y así, ¿no? Sucesivamente hasta el infinito. Por eso diagonales medias. ¿Qué es una diagonal media, hijo? Mira, simplemente la diagonal media, tú ubicas del polígono, te ubicas en dos lados no adyacentes. Mira, dos lados no adyacentes. Ah, mira, yo ubico en este lado y este lado. De ambos lados, hijo, voy a sacar el punto medio. Mira, acá punto medio y acá también punto medio. Mira, entonces, al unir yo esos puntos medios, voy a construir lo que sería una diagonal media. PQ, mira, PQ. Y también con este ladito puedo hacer lo mismo, ¿sí o no? Entonces, PR, ubico el punto medio siempre. ¿Ah? De este ladito también puedo ubicar el punto medio. Y también eso va a ser como PS. Y así sucesivamente, no hasta el infinito, ya. Profesor, clasificación de polígonos, convexos. Profesor, mira, esta palabrita, convexos. ¿Qué significa convexo? Te voy a explicar con esto. Un cuadrilátero también es un polígono. Entonces, mira, acá tengo la clasificación general como convexo y no convexo. O cóncavo, también se le dice cóncavo, ¿no? Mira, un polígono convexo significa simplemente, ¿cómo puedes definirlo? Mira, si tú ubicas dos puntos en la región interior del polígono, simplemente si tú unes esos dos puntos, tú te das cuenta que todo este segmento, todo el segmento de los puntos que has unido, están dentro del polígono. Entonces eso va a ser un polígono convexo, lo cual no sucede con el polígono no convexo o cóncavo. Mira, ubicas dos puntitos, acá ubicas otro puntito, te das cuenta que una parte del segmento de los puntos que has unido simplemente está fuera del polígono. Entonces es un polígono no convexo, o simplemente que esto es mayor a un cierto ángulo, ya vamos a verlo, ¿no? Bueno, entonces ya, metiéndote en esa idea de lo que es un polígono convexo y no convexo, vamos a hablar de los polígonos equiángulos. ¿Qué es un polígono equiángulo? Mira, esta palabrita, X significa equidad, equivale, iguales, ¿sí o no? Entonces, ángulo, ya creo que la definición ya te salta al ojo, ¿sí o no? Entonces, un polígono equiángulo es aquella figura que va a tener todos sus ángulos iguales, todos sus ángulos internos van a ser congruentes, todos sus ángulos internos van a tener las mismas medidas. Mira, este casito, un polígono, que en este caso tiene 5 lados, y ya lo vamos a ver, 5 lados, un pentágono, tiene todos sus ángulos internos, tienen las mismas medidas, 180 días, así, ¿no? Mira, acá también un hexágono, todos sus ángulos internos tienen las mismas medidas, 120, 120, 120, ya. Profesor, segundo caso, un polígono equilátero. Mira, X
igualdad. Látero, igualdad de lados. Entonces el polígono equilátero va a tener todos sus laditos iguales. Bola, 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 bola. Y aquí también, bola, bola, bola. Y así, ¿no? Todos van a ser bolas. Y mira, polígono regular. El polígono regular es la unión de esto y esto. Entonces, el polígono regular va a ser aquel polígono que tiene todos sus lados iguales y además de eso, tiene todos sus angulitos congruentes o todos sus angulitos también son iguales. Ya está. Mucho flor, ¿no? Mucho flor. Y por eso, denominación de polígonos. Mira, tú vas a tener, a medida de que tengas más lados, vas a tener nombres de polígonos. Mira, tengo acá 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, 9, y así sucesivamente hasta n lados. A la figura que tiene 3 lados se le denomina triángulo. A la figura que tiene 4 lados se le denomina cuadrilátero. A la figura que tiene 5 lados se le denomina pentágono. Y mira, te das cuenta acá que el sufijo gono se repite en todos. Entonces, simplemente vas a tener que cambiar el prefijo, ¿sí o no? Entonces, simplemente sería, mira, 6 lados, hexagono. 7 lados, heptagono. 8 lados, octogono. 9 lados, nonagono o eniágono. Bueno, 10 lados, decágono. 11 lados, endecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. Y así sucesivamente. Y vas a llegar al 20, ¿no? El 20 es icoságono. Y también una figura que tiene n lados, mira, enégono. Ojo, mira, enégono, eniágono. Enégono, eniágono. Ya está, profito. ¿Qué más? Propiedades para todo polígonos convexos, ya. Propiedades, mira. Si n es el número de lados del polígono convexo, no convexo, se cumple que, mira, bueno, polígono convexo, ¿no? Bueno, se cumple, mira, n para mí va a ser el número de lados, pero n no solo es el número de lados, también puede ser el número de vértices, también puede ser el número de ángulos. Bueno, es indiferente, ¿no? Ya lo vamos a ver en los ejercicios. Mira, n es el número de lados, entonces la suma de ángulos internos, yo creo que, digamos, calcular la suma de los ángulos internos de este polígono, simplemente lo voy a calcular con esta fórmula, 180 por n menos 2, en donde n es el número de lados. Profito. Suma de medidas de ángulos externos. Bueno, en todo polígono se va a cumplir que la suma de los ángulos externos siempre va a ser 360 grados sexagesimales. Bueno, diagonales trazadas desde un solo vértice. Profe, ¿qué significa diagonales trazadas desde un solo vértice? Mira, yo acá tengo un vértice y voy a empezar a trazar diagonales. Mira, diagonal, diagonal, diagonal. El número de diagonales que vas a trazar en un polígono, el número de diagonales, simplemente lo vas a representar con esta fórmula que va a ser n, que va a ser el número de lados del polígono, y todo eso le vas a restar 3. Nada más. El número total de diagonales. Bueno, este es el número de diagonales trazadas desde un solo vértice, pero si tú quieres calcular el número total de diagonales trazadas, que va a ser simplemente desde este vértice, luego será desde este otro vértice, luego será desde este, el número total de diagonal, simplemente lo vas a multiplicar a esta fórmula, lo vas a multiplicar por n medios, nada más. Así nomás se calcula el número total de diagonales. Profesor, mira, número total de diagonales medias. Acá tú has visto que hemos trazado diagonales medias, ¿sí o no? Entonces el número total de diagonales medias va a ser, esta fórmula viene de acá, mira. El número de diagonales trazadas desde un solo vértice va a representarse con esto, n menos 1. Y si tú quieres calcular el número total de diagonales, lo vas a multiplicar por n medios, nada más. Entonces eso vendría a ser la fórmula. Profesor, diagonales trazadas desde B, que es un vértice, y consecutivos. Bueno, esto simplemente es que desde este punto vas a empezar a trazar diagonales consecutivos, de forma consecutiva, ¿no? Consecutivos, solo desde un vértice. Entonces, ¿cómo se define esa fórmula? Bueno, eso tiene que ver con el número de vértices, ¿no? En este caso, B, que va a ser el número de vértices, o el número de diagonales trazadas. Bueno, B va a ser el número de vértices o el número de diagonales, y N, que va a ser simplemente el número de lados. Entonces sería B por N menos B más 1 por B más 2, todo eso sobre 2. Esto se puede demostrar, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver la demostración en otro video. Bueno, y esto en polígonos regulares o equiángulos. Mira, como son polígonos regulares, cierto, ¿no? Que cada ladito, digamos, cada ladito vale L, cada angulito vale alfa, todos valen alfa. Entonces, simplemente, si tú quieres calcular la medida de un ángulo interno, digamos, de uno nomás, simplemente lo vas a dividir entre el número de lados, nada más. Entre el número de lados. De igual forma, si tú quieres calcular, bueno, la suma de los ángulos exteriores sabemos que es 360, ¿no? Pero si tú quieres calcular solamente un hito, simplemente lo vas a dividir entre el número de lados. Profesor, ¿por qué? Porque todos son iguales, todos son iguales. Es un polígono regular. Y ahora sí, pasemos a la resolución de preguntas.
Listo, ahora sí, empecemos con la destrucción de problemas. Beba. Activa tu modo sanguinario, tu ojo brutal, activa tu ojo brutal. ¿Ah? Mira, primera preguntita nos dice, ¿cuántos lados tiene aquel polígono? Voy a subrayarlo. ¿Cuántos lados tiene aquel polígono? ¿Cuántos lados tiene aquel polígono? ¿Ah? Cuyo número total de diagonales, y a número total de diagonales, mira este dato, número total de diagonales es igual al número de lados. Simple, profesor, mira, el número total, digo, el número de lados no conoce, ¿sí o no? Por acá sí te voy a poner el número de lados del polígono, número de lados. Como yo no conozco, le voy a poner pues una letra, le voy a poner la letra N. ¿Qué me dice acerca de ese polígono de N lados? Me dice, mira, el número total de diagonales es igual. Profesor, mira, te hago recordar, el número total de diagonales, ¿cómo se calcula? Por acá sí te lo voy a poner. El número total de diagonales se calcula con la siguiente fórmula. Mira, por acá sí te lo voy a poner así. Chévere, ya, chévere, chévere. ¿Cómo se calcula el número total de diagonales? ¿Te recuerdas que era n menos 3, ¿sí o no? N menos 3. Pero como querías calcular el número total, tenías que multiplicar a esto por ¿cuánto? Por n medio, ¿sí o no? Nada más. Eso es tu formulita para calcular el número total de diagonales, ¿sí o no? Ya está. Esto es tu formulita. Profesor, ¿qué me dice? Me dice a mí que el número total de diagonales es igual al número de lados. ¿Qué te está diciendo a ti? Que el número total de diagonales, es decir, esto de acá, que viene a ser simplemente que n por n menos 3, todo eso dividido entre ¿cuánto? Todo eso dividido entre 2, simplemente te está diciendo que es igual al número de lados, es decir, simplemente va a ser igual a ¿quién? A n, ¿sí o no? El número de lados. Entonces desarrollar esto ya es chiste completo, pues mira, n cuadrado, distribuyes el n, mira, voy a distribuir el n, esto lo multiplicas acá y esto lo multiplicas acá. Eso me vendría a resultar simplemente n al cuadrado menos 3 veces n, y todo eso me resultaría ser igual a, este 2 lo paso a multiplicar, simplemente sería 2 veces n, ¿sí o no? Entonces desarrollando esto, simplemente va a ser igual a ¿cuánto? N elevado al cuadrado menos, mira, menos 3n, esto lo paso al otro lado a restar, sería menos 5n, ¿sí o no? Menos 5n, y todo eso vendría a ser simplemente igual a ¿cuánto? Igual a 0. Profesor, me doy cuenta que puedo factorizar n, entonces factorizo el n, entonces simplemente me quedaría n, ¿por qué? N por, mira, n menos 5, nada más, n, todo eso restado menos 5, ¿sí o no? Todo restado menos 5, entonces simplemente todo eso me vendría a ser igual a, ¿cuánto? Igual a 0. Profesor, mira, si lo distribuyo esto va a ser n cuadrado menos 5n, n cuadrado es lo mismo. Yo me doy cuenta acá, esto va a tener dos soluciones. Para que se cumpla esta igualdad, es decir, todo esto sea igual a 0, o bien n es igual a 0, es decir, si esto va a ser 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0, ¿sí o no? Entonces simplemente, o bien n va a ser 0, a ver, lo voy a poner bonito ya, o la otra sería que todo este número se iguala a 0. Y si tú lo igualas a 0, mira, tú lo igualas a 0, todo este número lo igualas a 0, n menos 5 igual a 0, te vas a dar cuenta que n es igual a ¿cuánto? N es igual a 5, para que se cumpla que todo esto se iguala a 0. Y cualquier número multiplicado por 0 simplemente me da 0. Entonces, o la otra solución sería que n sea igual a ¿cuánto? Igual a 5. Entonces, estas dos vendrían a ser mis soluciones. Pero profesor, mira, tranquilo te das cuenta que tu respuesta simplemente viene a ser la C. N es igual a... no hay cero, ¿sí? Entonces, y tampoco el número de lados de un polígono puede ser 0, pero eso no existe. Entonces tu respuestita al ojal, profesor, al ojal es 5. Entonces vas a decir, por acá sí te vamos a decir que por lo tanto, profesor, por lo tantex, n, que viene a ser mi número de lados, simplemente va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente va a ser igual a 5. Esto de acá vendría a ser mi solución. Ya está, profesor. Esto vendría a ser mi solución. La clave vendría a ser la C de cachimbo. Mira, segunda pregunta nos dice, ¿cuántos lados tiene aquel polígono cuyo? A ver, lo vamos a resaltar ya. ¿Cuántos lados tiene aquel polígono? Nos está preguntando por el número de lados. Vamos a anotarnos por acá, número de lados del polígono, número de lados. Lo voy a poner con la misma letra, ya, con la misma letra. N, ya está. N, lo vamos a poner bonito. Simplemente va a ser N. Ya está, me está preguntando por el número de lados del polígono. Mira, nos está diciendo cuyo número total de diagonales, eso significa igualdad, es el doble del número de lados, ya está, el doble del número de lados. Y ya está, mira, sencillo. Mira, el número total de diagonales simplemente es esta fórmula, entonces simplemente lo que voy a hacer es copiarme, ¿no? Copiarme. Control C, Control V, profesor. El número total de diagonales se calcula con esta fórmula. Ya entonces, chiste, ¿no? Mira. El número total de diagonales, voy a poner por acá, el número total de diagonales, que en este caso para mí vendría a ser simplemente n, ¿por qué? N por n menos 3
Y todo esto dividido entre ¿quién? Dividido entre 2, ¿sí o no? De la fórmula, dividido entre 2. El número total de diagonales, mira, el número total de diagonales es el doble del número de lados. Mira, esto me está diciendo que es significa igualdad, ¿ah? Es el doble del número de lados. Entonces simplemente 2 veces n. Ya desarrolla este chiste completo. Ya simplemente sería al ojo, n cuadrado menos 3n menos 3 veces n. Todo eso vendría a ser igual a cuánto. Mira, 2n por 2. Eso vendría a ser 4 veces n. Entonces, pasándolo al otro lado a restar, simplemente te va a quedar n al cuadrado menos 3 veces n. Bueno, en este caso sería menos 4 veces n, y todo eso te va a dar menos 7 veces n, ¿no? Entonces todo esto sería menos 7 veces n, y todo esto va a ser igual a ¿cuánto? Todo eso va a ser igual a 0. Dime, al ojo nomás, ¿cuánto vale n? 7, ¿sí o no? Ya, pero por ahí siempre hay chibolitos ya que dicen que, profe, ¿cómo lo ha hecho? Ya, mira, factorizas, va. N, ya que simplemente te va a quedar n menos 7, ¿sí o no? N menos 7. Y todo eso va a ser igual a ¿cuánto? Todo eso va a ser igual a 0. Entonces, tus soluciones, ya de ahí hacer este paso ya está demasiado. Entonces, simplemente tus soluciones. Una solución va a ser que n sea igual a 0. De lo que te he explicado, no creo que te hayas olvidado. Tu otra solución va a ser que n es igual a ¿cuánto? N es igual a 7. Como es negativo mentalmente, lo pasas al otro lado sumar, sería positivo. Entonces, esta vendría a ser tus dos soluciones. Como es un polígono y un polígono no puede tener 0 lados, entonces simplemente dices, por lo tanto, mi número de lados, ¿cuánto había sido? Simplemente había sido ¿cuánto? 7, ya está. Entonces, eso vendría a ser mi solución. La clave, a ver, lo vamos a remarcar, la clave, profesor, vendría a ser la D de tu tía Dina. Ya, mira, siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuántos lados tiene aquel polígono? También nos está preguntando por el número de lados, entonces por acá sí voy a anotar número de lados, profesor, número de lados. Como yo no conozco, me da la regalada de gana de ponerle n, le pongo n. ¿Cuántos lados tiene aquel polígono? Mira, si se triplica el número de lados, si se triplica el número de lados, la suma de sus ángulos internos se quintuplica. Profesor, ¿cómo se calcula la suma de los ángulos internos de un polígono? Eso ya lo hemos visto, si una suma de ángulos internos de un polígono simplemente es igual a ¿cuánto? Simplemente es igual a 180, ¿por qué? 180 por el número n, que vendría a ser el número de lados, y eso le vas a restar el número 12, ¿no? Con esa fórmula tú calculabas el número o la suma de ángulos internos de un polígono. Entonces, profesor, mira, me está diciendo que esto de acá se va a quintuplicar. Profesor, mira, esto de acá que tú estás viendo se triplica. Acá me dice, mira, si se triplica el número de lados, profesor, mira, el número de lados se va a triplicar. Entonces, ¿va a ser cuánto? El número de lados va a ser 3 veces el valor de n. Entonces, mira, entonces, por acá sí te vamos a poner, entonces, como se triplica el número de lados, la suma de ángulos internos también va a cambiar, si no esa fórmula va a cambiar, pero va a cambiar. Entonces voy a decir que la suma de ángulos internos va a ser igual a ¿cuánto? Mira, con la nueva cantidad de lados, simplemente va a ser igual a 180, a ver, 180, todo eso multiplicado por el número de lados, que en este caso ya va a ser 3 veces n, y eso le vas a restar 2, y simplemente eso sería, ¿sí o no? Ya, profesor, esta sería mi nueva fórmula. Pero a mí me dice, mira, ¿cuántos lados tiene aquel polígono? Si se triplica el número de lados, se triplica, es decir, esto de acá lo voy a poner por acá, solo lo voy a copiar ya, lo voy a copiar, a ver, lo voy a copiar por acá, lo voy a copiar, déjame copiarlo, lo voy a copiar. Mira, eso para mí va a ser igual a que, mira, me dice, la suma, si se triplica el número de lados, la suma de sus ángulos internos se quintuplica, es decir, la suma de sus ángulos internos del polígono, el original, profesor, ¿qué se hace? Se quintuplica, ¿sí? Entonces sería simplemente 5, 5, como se quintuplica 5 ¿por quién? Por esta fórmula nomás, por esta fórmula. A ver, un momento. Ahí está. Entonces, simplemente, como me dice que se quintuplica del polígono original, entonces simplemente sería de esta fórmula, lo quintuplica es esta fórmula. Ya simplemente eso ya sería, a ver, ¿cómo sería? Sería 180 por n menos 2, ¿sí o no? Por n menos 2. Y ahí el chiste solamente es desarrollar esto, ¿no? Mira, alojal, profesor, alojal. Mata 180 con 180. Puedes hacer eso, claro que sí. Entonces simplemente acá te va a quedar, simplemente te va a quedar 3 veces n menos 2. Todo eso va a ser igual a ¿cuánto? Mira, date cuenta, tienes 5, ese 5 lo vas a distribuir, 5 por n, 5 por menos 2. Entonces simplemente va a quedar 5n, 5 veces n, menos 5 por menos 2 es simplemente menos 10, ¿sí o no? Menos 10. Ya está, profesor, mira.
Esto lo paso a este lado a restar, entonces me va a quedar simplemente 2 veces n. Y ese 2 veces n va a ser igual a ¿quién? 2 veces n va a ser igual. Este menos 10 lo paso a sumar. Y menos 2 más 10, eso simplemente viene a ser ¿cuánto? 8. Entonces, profesor, entonces, mi valorcito de n, ¿cuánto había sido? Mi valorcito de n simplemente sería 4, ¿no? Simplemente sería 4. Y eso para mí vendría a ser mi solución. Y si no, si dudas, simplemente puedes comprobarlo, ¿no? Puedes comprobarlo. Reemplazas el 4 acá y te va a salir 4 por 12, 12 menos 10, ya, mira, 3 por 4, 12. 12 menos 2, 10. 10 por 180, 1080. Y acá sería lo mismo, ¿no? 4 menos 2 sería 2, 2 por 5, 10, 10 por 180, 1080. Entonces está bien. Entonces simplemente casi voy a decir que por lo tanto, mi número de lados, ¿a mí qué me pide calcular? El número de lados. Entonces mi número de lados simplemente vendría a ser ¿cuánto? Simplemente vendría a ser 4. ¿Que en este caso vendría a ser qué? Vendría a ser simplemente un cuadrilátero, ¿sí o no? Un cuadrilátero. A ver, lo vamos a poner con este colorcito. Simplemente vendría a ser un cuadrilátero. Ya está listo. Siguiente pizarrita. Nos dice en el hexágono regular, mira, hexágono regular, calcule X. Nos están diciendo de dato, nos están dando de dato que esto de acá es un hexágono regular. Que era una figura regular que todos sus laditos, digamos, si esto vale culebra, esto también valdrá culebra, esto de acá también valdrá culebra, esto también valdrá culebra, también valdrá culebra. Además de que todos sus lados sean iguales, todos sus ángulos interiores son iguales, ¿sí o no? Entonces, mira, el hexágono, ¿cuántos lados tiene? Por acá si le vamos a poner número de lados, simplemente 6, ¿sí o no? Entonces, mira, eso al ojal te das cuenta de tu pizarrita, de la pizarra que hemos visto. Este es un hexágono. Todos los ángulos interiores vale 120. Pero también esto lo puedes comprobar con la formulita, ¿no? Sí que es calcular. Pero ya esto ya es criterio de cada uno. Cada angulito interior va a valer simplemente 120. Esto de acá valdrá 120. Esto de acá también valdrá, ¿cuánto? 120. Profesor, el complemento, mira, el suplemento, que es como es un ángulo llano, es el suplemento, sino el suplemento de 120, ¿cuánto es? Para llegar a 180, ¿cuánto te falta? Simplemente te falta 60, esto vale 60. Este de acá también vale 60. Entonces, X, ¿cuánto vale al ojo? También vale 60, porque es un triángulo equilátero. Entonces ya al ojo no, mano, al ojo no, profesor, al ojo, sin perder el tiempo, ya de una. Entonces yo voy a decir que X, por requisitos X, profesor X, a ver, me he emocionado. Entonces por acá sí te voy a decir que X simplemente va a ser igual a ¿cuánto? X simplemente va a ser igual a 60 graditos. Ya está, el ojo nomás. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué perder el tiempo? X es igual a 60 graditos. Tu respuesta vendría a ser la D. Pregunta número 5 nos dice, en el pentágono regular, calcule X. Mira, esta palabrita, regular, significa que todos sus ángulos interiores son iguales. Y además de que todos sus lados son iguales. Bueno, esto ya lo hemos visto, mira, lo hemos visto. El pentágono regular, acá tengo, todos sus ángulos interiores valen 180, ¿sí o no? Entonces, puedo decir así de una que todos valen 180. Pero mira, yo te lo voy a demostrar porque voy a decir que el número de lados que tiene mi pentágono, ¿cuántos son? Número de lados son 5, ¿sí o no? Son 5. Entonces, aplico la fórmula de suma de ángulos interiores. Para mí va a ser simplemente ¿cuánto? Simplemente es igual a 180. 180 por ¿cuánto? Sería por n menos 2. Y todo esto entre paréntesis, ¿no? Y entonces simplemente esto vendría a ser mi formulita para calcular la suma de todos sus ángulos interiores. Entonces, si yo calculo por casitos la suma de sus ángulos interiores, simplemente vendría a ser reemplazando 180 por n, que vendría a ser 5 menos 2. ¿Y todo eso cuánto te sale? A ver, por acá si le vamos a poner suma de ángulos interiores, simplemente vendría a ser 180 por 5 menos 2. 5 menos 2, ¿cuánto es? 5 menos 2 es 3, ¿sí o no? 3 por 180, ¿cuánto es? 3 por 180, vendría a ser 18, 540, o me equivoco, 540. A ver, 180 por 3, 0, 3 por 8 vendría a ser 24. 3 por 1, sí, está bien, 540, ¿no? 540 ya. 540, entonces, esto a mí me daría 540. Pero mira, yo quiero calcular, digamos, este angulito nomás. Para calcular, porque así es el complemento nada más, pero, o el suplemento. Este angulito le voy a llamar alfa. A ver, este angulito también va a ser alfa, ¿no? Como es un polígono regular, alfa. Eso también valdrá alfa. Esto de acá también valdrá alfa. Profesor, si yo quiero calcular solo alfa, mira, solo alfa para mí va a ser igual a 540 y todo eso lo voy a dividir entre el número de lados o el número de
ángulos, que vendría a ser simplemente 5, ¿sí o no? Entonces, 540 entre 5, ¿cuánto sale eso? 540 entre 5, a ver, por 1, 5, 0, 4, no contiene 0, bajo 0, 8, 108, ¿sí o no? Entonces ya con esto estarías demostrando tu formulita, o la figura que hemos visto al inicio, ¿no? Esto vendría a ser 108. Entonces, alfa vale, todo esto de acá está valiendo, todo esto de acá que tú ves, todo eso de ahí, vale 108 grados. Profesor, y este angulito de acá, este angulito, ¿cuánto valdrá? Este angulito vale el suplemento, ¿sí o no? Ese angulito de ahí, a ver, lo vamos a calcular por ahí, sería, ¿cuánto te falta para llegar a 180? Sería 180 menos, a ver, 180 menos 108, aunque lo puedes hacer mentalmente, ¿no? A ver, 180 menos 108. ¿Sería 72? Sí, ¿no? Sería 72. Entonces, este de acá vale 72 graditos. Entonces, ahí aplicas el complemento, simplemente ahí, al ojo, X, ¿cuánto vale? Sería 90. Bueno, X más 72 vendría a ser 90. X vendría a ser simplemente 90 menos 72, que eso vendría a ser 72, a ver, 72 hasta 80 vendría a ser 8, hasta 90 simplemente sería 18, ¿no? Entonces X vendría a ser simplemente 18 graditos. Eso para mí vendría a ser mi solución. La clave vendría a ser la E. Listo, siguiente pregunta. Mira, nos dice, los números de diagonales de dos polígonos regulares se diferencian en 36. Ya mira, esta palabrita se diferencian en 36, de dos polígonos regulares, ¿ah? Y además nos dice, y las medidas de sus ángulos centrales están en relación de 4 a 5, profesor. Calcular la diferencia entre el número de lados. Para empezar, nos está hablando de polígonos regulares, es decir, sobre n. Ya mira, simple, nos dice, los números de diagonales de dos polígonos regulares se diferencian en 36. Ya, y las medidas de sus ángulos centrales. Profesor, ¿qué es medida de los ángulos centrales? Simplemente es el ángulo central, es decir, sobre el número de lados. Ya está. Esto nos está diciendo que está en relación de 4 a 5. Entonces, por acá sí voy a poner polígono 1, porque sí voy a poner polígono, polígono 1. Ya, polígono 1, yo voy a decir que el polígono 1 va a tener número de lados, número de lados, va a ser simplemente n1, ¿ya? n1. Ya está. Y profesor, para el polígono 2, por acá sí lo vamos a poner polígono 2, vamos a decir que su número de lados va a ser simplemente n sub 2. Ya, y además de que su ángulo central, es decir, vamos a poner por acá teta sub 1 y su ángulo central por acá va a ser teta sub 2. Profesor, yo me voy a recordar de la formulita. A ver. Yo sé que el ángulo central, se calcula simplemente con la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? La fórmula simplemente te dice que es una división. ¿Una división entre quiénes? Una división entre el ángulo total, que viene a ser 360 grados, y todo eso dividido entre el número de lados. Esta es la fórmula para calcular el ángulo central. Entonces, profesor, a mí me dice que estos ángulos centrales están en una relación. Es una división, ¿sí o no? Entonces, el ángulo central, es decir, a ver, nos dice, la medida de los ángulos centrales está en relación de 4 a 5. Entonces, eso me dice a mí que, a ver, vamos a ponerlo bonito. Me dice a mí que teta 1 va a estar en relación a teta 2, y esa relación me dice que es igual. Esa relación simplemente me dice que es igual a qué. Simplemente me dice que es igual a una división o una relación que también viene a ser 4, como 4 es a 5, ya nada más. Esa es la relación. Profesor, yo sé que teta 1, por acá sí, yo sé que teta 1 es igual a 360 sobre el número de lados en uno del polígono. Entonces por acá sí voy a poner eso. Yo sé, por acá sí lo vamos a poner así, vamos a poner así. Yo sé, profesor, yo sé, mira, yo sé que teta 1 va a ser igual a ¿cuánto? Teta 1 va a ser igual simplemente a 360 sobre N1, ¿sí o no? Y también yo sé, profesor, yo también sé que teta 2, que viene a ser el otro ángulo central, va a ser simplemente de la fórmula, va a ser simplemente 360 grados, todo eso dividido entre ¿quién? Dividido entre n sub 2, ¿sí o no? Entonces, mira, puedo reemplazar esto acá y simplemente se me va a quedar una relación. Entonces, reemplazando esto en acá, voy a decir, creo que no me va a alcanzar el espacio, voy a decir que 360 entre, que viene a ser N1, y todo eso entre esto de acá, que viene a ser teta 2, que simplemente sería 360 entre, simplemente sería N sub 2, ¿sí o no? Todo eso vendría a ser simplemente igual, para mí, a 4 sobre 5. Y me doy cuenta que 360 con 360 se van.
y este n sub 2 sube arriba, ¿sí o no? Entonces de acá me va a quedar que n sub 2 sobre n sub 1 va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente vendría a ser 4 sobre 5, ¿sí o no? Entonces voy a poner eso porque sería simplemente 4 sobre 5. De acá yo puedo decir que esto lo puedo poner como una proporción, ¿no? Puedo decir, mira, puedo decir que, a ver, puedo decir acá, de ahí puedo decir, a ver, lo vamos a poner con rojito. Y yo puedo decir que n sub 2 es igual a, simplemente vendría a ser simplemente 4k, mira, 4k, 4 veces el valor de k, y que n sub 1 vendría a ser simplemente 5 veces el valor de k. Tengo ahí dos relaciones, mira, dos relaciones, ahí están. Ya mira, a mí me dice que los números de diagonales de los dos polígonos regulares se diferencian en 36. Entonces, yo puedo decir, profesor, yo sé que el número de diagonales de un polígono, lo vamos a poner, a ver, ¿por dónde lo ponemos? ¿Por dónde lo ponemos? Este de acá lo voy a checar un poquito, ya lo voy a checar un poquito. A ver si me permite. Bueno, ahí está. Eso lo ponemos por ahí. A ver, así lo vamos a poner. Para que te recuerdes de la fórmula, porque si no es, ¿qué tal te olvidas? ¿Qué tal te olvidas? A ver, esto lo vamos a poner chévere, chévere, chévere. Este también lo vamos a mover por acá, citos. Ya basta. Profesor, yo sé, tú sabes todo. Mira, que el número de diagonales de los polígonos regulares se diferencian ya. El número de diagonales, ¿cómo se calcula? Por acá sí lo vamos a denotar con la letra D. El número de diagonales simplemente se calcula como n por n menos 3. Y todo eso dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 2, sino con esta fórmula es como se calcula el número de diagonales. Ahí está. Entonces, el número de diagonales del primer polígono menos el número de diagonales del segundo polígono del lado n2 simplemente va a ser igual a ¿cuánto? A 36. Entonces, haciendo vamos a reemplazar, mira, el número de diagonales del primer polígono, cuyo lados es en n1, entonces simplemente sería, a ver, este de acá lo vamos a achicar un poquito, a ver si se puede, a ver si se puede, a ver, creo que no se puede, a ver, ahí está, ya, un poquito. Ahí está. Ya está bien. Ya listo. Mira. Ya, mira, el toque nomás. Reemplazando. Para el primer polígono sería simplemente al toque a n1 por n1 menos 3. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Todo eso dividido entre, simplemente vendría a ser entre 2. Y eso lo voy a restar. ¿Le voy a restar quién? Le voy a restar el número de diagonales del segundo polígono, que simplemente también vendría a ser una fracción. Que en este caso simplemente lo voy a poner con otro color. Simplemente vendría a ser n sub 2 por n sub 2 menos 3. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 2. Todo eso me dice que es igual a ¿cuánto? Es igual a 36, ¿o no? Todo eso es igual a 36, me dicen en el enunciado. Ya está, profesor. Yo sé que n1 es 5K, n2 es 4K. Entonces, reemplazando esto en acá, entonces mira, yo para tener toda esta expresión en una sola variable, en términos de una sola variable, me conviene reemplazar n2 igual a 4K y n1 igual a 5K, ¿sí o no? Eso lo meto acá y simplemente voy a tener el valor de K. Ya, mira, fíjate, entonces, ya mira, aquí yo ya he reemplazado los valores, n2 es igual a 4K, n1 es igual a 5K. Entonces, mira, n1 es igual a 5K. Yo lo he reemplazado n1, 5K, n1, 5K, menos 3 sobre 2, menos n2 que viene 4K, 4K, por n2 que viene 4K, menos 3, y todo eso dividido entre 2. Si tú desarrollas todo esto, tú vas a desarrollar todo eso, te vas a dar cuenta que el valorcito de K simplemente va a ser, ¿cuánto? Simplemente va a ser 3. Yo no lo voy a desarrollar porque por falta de espacio, ya tú lo puedes desarrollar. Entonces, como yo sé que K vale 3, mira, K vale 3, a mí me pide calcular la diferencia entre el número de lados. Este de acá es el número de lados, ¿no? Mira, n1 es el número de lados del primer polígono, n2 viene a ser el número de lados del segundo polígono. Entonces, n2 que viene a ser el número de lados del primer polígono, n2, o del segundo polígono, simplemente va a ser igual a 4 veces k, 4 por 3, ¿no? Entonces simplemente reemplazando, vendría a ser 4 por 3, eso simplemente vendría a ser 12, ¿no? Y el segundo polígono que viene a ser n1, ¿no? n1, el primer polígono. Y en este caso es 5 veces el valor de k, entonces reemplazando simplemente vendría a ser 5 por el valor de k, que sería en este caso 3. Eso vendría a ser simplemente 15, ¿no? A mí lo que me pide es calcular la diferencia, yo lo voy a poner con la letra D, diferencia. ¿Diferencia entre quiénes? 15 menos 12, nada más, 15 menos 12. Entonces, por acá sí te voy a decir, por acá voy a decir que por lo tanto, la diferencia del número de lados simplemente voy a decir 15 menos 12. ¿Eso cuánto es? 15 menos 12, eso es 3, ¿sí o no? Entonces, simplemente mi respuesta sería 3. Esto para mí vendría a ser mi solución. La clave vendría a ser la C. Siguiente pregunta, nos dices, al triplicar el número de lados de un polígono, la medida de su ángulo interior aumenta en 40. Calcular el número de diagonales del polígono menor. Mira, nos dice, al triplicar el número de lados de un polígono, nos está hablando del número de lados. Yo por acá sí te voy a poner el número de lados del polígono, número de lados, simplemente lo voy a poner con la letra N, ¿ya? Por acá sí se lo vamos a poner la letra N. ¿Qué me dice? Al triplicar el número de lados del polígono, ¿ya? La medida de sus ángulos interiores, la medida de su ángulo interior aumenta en 40. Ok, entonces, como me está diciendo que al triplicar, es decir, voy a triplicar
el número de lados del polígono, es decir, mi nuevo polígono va a tener simplemente 3 veces n. Mira, me dice que la medida de su ángulo interior aumenta en 40. ¿Cómo se calcula la medida de un ángulo interior? Por acá sí te lo voy a recordar. La medida de un ángulo, la suma de... A ver, nos dice la medida de su ángulo interior. Mira, nos está hablando la medida de su ángulo, solamente de un ángulo, ¿no? Entonces, quiere decir que lo vamos a dividir entre el número de lados, ¿sí o no? Entonces, la medida del ángulo interior dice que aumenta en 40. Ok. ¿Cómo se calcula la medida de un ángulo interior? Simplemente sería, te recuerdas, ¿no? De la suma de ángulos interiores. A ver, por acá sí vamos a poner la suma de los ángulos interiores. Se calcula simplemente, simplemente que sería, a ver, lo vamos a poner con esto, sería 180 por el número de lados, que vendría a ser simplemente n, y ahí se le vas a restar 2, ¿sí o no? Pero, como me dice que solamente estamos hablando de un ángulo, lo vas a dividir todo esto entre el número de lados. Pero mira, a mí me dice que al triplicar, es decir, esto de acá que te estás viendo, esto de acá, todo eso de ahí, lo voy a triplicar, mira, lo voy a triplicar. ¿Por qué lo vas a triplicar? Porque mira, a nosotros nos dice que el número de lados se va a triplicar. Entonces, triplicando esto de acá, a ver, primero lo voy a poner en cuadrito ya para decir que esto es una fórmula. Ya está. Entonces, triplicando esto, simplemente te va a quedar 180. ¿180 por qué? 180 por 3n menos 2, y todo esto va a estar dividido entre, ¿cuánto? Todo esto va a estar dividido entre 3 veces n. Me dice, al triplicar el número de la al triplicar, es decir, esta expresión de acá, por acá sí lo vamos a poner, por acá sí lo vamos a poner así, esta expresión de acá, que viene a ser 180 por 3n menos 2, todo esto dividido entre, ¿cuánto? Todo esto dividido entre 3 veces el valor de n. Al triplicar la medida de su ángulo interior, es decir, esto aumenta en 40. Entonces simplemente todo esto va a ser igual a ¿cuánto? Todo esto va a ser igual a todo esto de acá, que viene a ser, a ver, todo eso de ahí viene a ser 180 ¿por qué? 180, a ver, 180 por eso de acá, que viene a ser n menos 2, sino el original, n menos 2, y todo esto dividido entre ¿cuánto? Todo esto dividido entre n nada más. Entonces simplemente me va a quedar todo eso dividido entre n, y me dice que esto aumenta en ¿cuánto? Todo esto aumenta en 40 grados. Entonces, el juego simplemente estaría en desarrollar todo esto, ¿no? Y tú te das cuenta, mira, acá puedes sacar tercia de 180 a 60. Entonces, mira, te das cuenta, 60, 180, 40. Entonces, tú distribuyes esto, o puedes mandarlo esto directamente acá y factorizar. Entonces, yo lo que voy a hacer es distribuir, ¿ya? 60 por 3n, eso vendría a ser ¿cuánto? 180n, ¿sí o no? 60 por menos 2, eso vendría a ser menos 120. Y te das cuenta que todo eso está dividido entre, a ver, vamos a poner bonito, todo eso está dividido entre simplemente n, ¿sí o no? N. Ahora mira, esto de acá, tú puedes mandarlo a restar. Entonces, mandándolo a restar, te va a quedar 180n menos 180 por 2, que viene a ser 360. Y todo esto estaría dividido entre ¿cuánto? Todo esto estaría dividido entre n, ¿sí o no? Y todo eso vendría a ser igual a ¿cuánto? Simplemente vendría a ser igual a 40, ya está. Mira, te das cuenta que esto lo puedes unir. Mira, y es mejor claro que lo uno, ¿no? Lo uno ahí, lo uno. Y todo esto simplemente vendría a ser una sola n. ¿Por qué? Porque son fracciones homogéneas. Mira, esto era menos. Ese menos va a ser acá. Y ese menos se va a distribuir acá. Entonces sería más esto. Ya está. Entonces, mira, te das cuenta. Mira, por acá 180n positivo con 180n negativo se cancelan. Mira, 360 menos 120, ¿eso cuánto es? 240, ¿no? Entonces me va a quedar 240, este n lo pasas al otro lado a sumar, te estaría quedando 240, todo eso dividido, o todo eso simplemente igual, ¿no? Todo eso simplemente sería igual a 40 por n, sería 40 veces n. ¿Te das cuenta, no? 0 con 0, y simplemente n, ¿cuánto vale? N vale 24 entre 4. Entonces, n simplemente había sido, ¿cuánto? Simplemente había sido 8. Simplemente sería 6, ¿no? Simplemente sería 6. O sea, el valor de n simplemente había sido 6. Ahí está, n6. ¿Qué me pide calcular? Me pide calcular el número de diagonales del polígono 1. Entonces, el número de diagonales, por acá sí lo vamos a poner, el número de diagonales, ¿cómo se calcula? El número de diagonales se calcula con una división, ¿sí o no? Una división. ¿Cuál es la división entre quiénes? La división sería n por n menos 3, y todo esto dividido entre 2. Con esta fórmula es que calculas el número de diagonales. Entonces, simplemente sería reemplazar, ¿no? Ya, reemplazando. Tú dices que el número de diagonales va a ser igual a n, que vendría a ser 6. A ver, 6 por 6 menos 3. A ver, 6 menos 3. Y todo esto dividido entre 2, ¿sí o no? Todo es entre 2. 6 menos 3 es 3. 3 por 6 es 18. 18 entre 2, eso es 9. Entonces, mi respuesta, por acá sí voy a decir por acá. Por lo tanto, mi respuesta es que el número de diagonales simplemente va a ser
9. Eso vendría a ser mi respuesta. La clave vendría a ser la E. Siguiente pregunta nos dice, en la figura calcule X si los polígonos no son regulares. Bueno, los polígonos son regulares, ¿no? Mira, los polígonos son regulares. Ya me pide calcular el valor de X. Mira, lo jalo, lo jalo. Mira. Me dice que los dos polígonos son regulares. Esto de acá es un cuadrado, o un rectángulo. Automáticamente, yo sé que esto es un angulito recto, sino un angulito recto. Todo esto vale 90, porque 360 entre 4, eso es 90. Mira, esto de acá viene a ser un hexágono. Ya sabemos cada uno cuánto vale, pero lo vamos a demostrar. Yo sé que este hexágono tiene, como son regulares, cada uno vale alfa ya. Cada angulito va a valer alfa. Eso también valdrá alfa, esto también valdrá alfa, esto de acá también valdrá alfa, esto también valdrá alfa, esto también valdrá alfa. Yo sé que el número, por casitos, el número de lados, va a ser ¿cuánto? El número de lados va a ser simplemente 6. Entonces, de la fórmula de suma de ángulos interiores es igual a ¿cuánto? Es igual a 180 por n menos 2, ¿sí o no? Ya está. De esta fórmula, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces, reemplazando, yo voy a decir que la suma de ángulos interiores va a ser igual a 180 por n, que viene a ser 6, menos 2. 180 por 4, ¿no? ¿Cuánto es 180 por 4? 720. Bien, entonces, simplemente me quedaría todo esto, suma, yo voy a decir que alfa va a ser igual a 720, que sería todo esto, 720, y a eso lo voy a restar, lo voy a dividir entre el número total de ángulos, que vendría a ser simplemente 6. Entonces, simplemente sería sobre 6, ¿no? Todo esto sobre 6. Y mira, ¿cuánto es 720 entre 6? A ver, 720, por acá al toque es más, 720 entre 6, entre 6, 6 por 1, 6, 1, 2, sería 2, 12, 120, ¿no? Todo esto vendría a ser simplemente, a ver, 120, a ver, lo vamos a regresar. Todo esto de acá simplemente me quedaría, a ver, lo vamos a poner bonito, lo vamos a eliminar y todo eso me sale simplemente 120. Entonces, todo esto de acá simplemente va a ser 120 graditos. Como yo sé que alfa vale 120, te das cuenta, todo esto de acá vale 120 grados, ¿no? Todo esto de acá, todito vale 120. Todo esto de acá también vale, ¿cuánto? Todo eso vale 120 graditos. Mira, acá se me ha formado un perígono. Mire, este de acá es un perígono. Toda esa vuelta tiene que ser igual a 360. Entonces, 120 más 90 más x tiene que ser igual a 360, ¿sí o no? Por acá sí les vamos a decir. 120 más 90 más x, todo eso tiene que sumar ¿cuánto? Simplemente 360 gradex. 120 más 90, eso es 210, ¿sí o no? 210. 300, a ver, no voy a hacer, 360 menos 210, ¿cuánto es eso? 0, 6, 5, 1, 150. Entonces, a mí me va a salir que el valor de x de acá, el valor de x me va a salir que ¿cuánto es? 150. Y eso vendría a ser mi solución. Entonces voy a decir que por acá sí voy a decir, por lo tanto, x, ¿cuánto había sido? X había sido 150 graditos. Y eso para mí vendría a ser mi respuesta. La clave vendría a ser la C. Siguiente pregunta nos dice, si los polígonos son regulares, calcule x. Como los polígonos son regulares, yo sé que todos tienen la misma medida de los ángulos interiores en todos los ángulos de cada polígono. Pero mira, si nos dice los polígonos son regulares, mira, este de acá es un pentágono, esto de acá es un hexágono. Yo sé cuánto vale la medida de su ángulo interior, mira, yo sé cuánto vale eso, vale 120. Además de eso, yo sé que en un polígono regular todos sus laditos son lo mismo. Mira, este de acá vale bola. Entonces, este de acá también va a valer bola, y este de acá también va a valer bola, porque estos dos polígonos comparten un lado. Entonces, mira, a nivel interior de esta rectita, esto también vale x, porque este es un triángulo isósceles. Automáticamente, yo puedo decir esto de acá que vale 120. Mira, este de acá, porque yo ya lo he calculado, acá vale 120. Este de acá ya lo habíamos calculado para un pentágono. ¿Para un pentágono cuánto valdría? Para un pentágono valía 108. Ya lo hemos calculado. Hay que calcularlo con esta fórmula, no es lo mismo. Entonces, este ángulo simplemente valdría el replemento que vendría a ser de 360. Entonces, a ver, para 360, este angulito lo voy a llamar alfa. Entonces, alfa más 108 más esto de acá que vendría a ser 120. Todo eso vendría a ser igual a ¿cuánto? A 360. Y mira, 108 más 120 es igual a... Entonces, de acá puedes calcular el valor de alfa. A ver, lo voy a calcular por acá, sí, lo voy a calcular. Entonces, voy a decir que alfa simplemente va a ser igual a 360 menos 120 menos
108, o sea, no, menos 108. Eso a mí me va a salir simplemente 132. Entonces por acá sí lo voy a colocar alfa, alfa simplemente me sale 132 graditos. Ya tengo el valor de alfa. Yo sé que esto es un isósceles. Entonces, en ese triangulito, a ver, lo vamos a poner de color amarillo, en todo ese triangulito, yo sé que la suma de ángulos interiores es igual a 180. Entonces, mira, 2x más ¿cuánto? 2x más el valor de alfa que viene a ser 132. A ver, lo vamos a poner de color, de este color, más 132. Todo eso vendría a ser igual a ¿cuánto? Simplemente 180. Entonces, 180 menos 132, ¿cuánto es? 180 menos 132, eso viene a ser 48. Entonces, yo voy a decir por acá es que 2 veces alfa va a ser igual a, ¿cuánto? Igual a 48, ya está, 48. 48. Entonces, el valor de alfa, ya te conocías. ¿Alfa cuánto vale? Simplemente 24, ¿no? 24. O en este caso vendría a ser x, ¿no? A ver, en este caso vendría a ser simplemente x, ya está. Este caso sería, a ver, lo vamos a poner bonita. Simplemente vendría a ser el valor de x. Creo que no se puede borrar, a ver. Ya, a ver, lo vamos a corregir por acá. Entonces simplemente sería el valor de x, ya está. Entonces x vale 24. Esa vendría a ser mi solución. Por acá vamos a decir que por lo tanto, x va a ser igual a 24 grados. Eso de ahí vendría a ser mi solución. La clave vendría a ser la B. Bueno, eso es todos los ejercicios de polígonos. Ahora sí, vamos a pasar con la teoría de lo que vendría a ser cuadriláteros. Listo, cuadriláteros. Mira, ¿qué es un cuadrilátero? En este caso vamos a hablar de las figuras solamente que tienen una particularidad de 4 lados. Mira, es un polígono de 4 lados. También es un polígono, ¿no? En un cuadrilátero, ¿qué se va a cumplir? Que la suma de sus ángulos interiores va a ser igual a, ¿cuánto? 360. Y la suma de sus ángulos exteriores también va a ser igual a, ¿cuánto? Simplemente va a ser igual a 360. Ya, la suma de sus ángulos interiores es igual a la suma de sus ángulos exteriores, profesor. Clasificación general, ya eso ya lo hemos visto. Clasificación de cuadriláteros convexos, ya. Vamos a ver diferentes tipos de cuadriláteros. Vamos a ver el primer casito que son trapezoides. Un trapezoide, una clasificación, mira, bastante particular de mi parte. Un trapezoide va a ser aquella figura que no tiene ninguno de sus lados son paralelos. Y vamos a tener trapezoides simétricos y también asimétricos. Aquí tenemos un asimétrico y aquí tenemos un simétrico. Un simétrico simplemente es un trapezoide que tiene dos pares de figuras iguales, o sea, dos triángulos iguales en este caso. Este de acá que tú ves, ese va a ser el eje de simetría. Es decir, de este eje de simetría, lo que se refleja a este lado va a ser igual a lo que se refleja a este lado. Mira, este es beta, beta, alfa, alfa, bola, bola, teta, teta, phi, phi. Todo va a ser igual. En un asimétrico obviamente va a ser todo lo contrario, ¿no? Ya el segundo caso, trapecios. El trapecio va a tener un par de lados paralelos. Mira, acá tengo un par de lados paralelos. Esos dos van a ser paralelos, ¿ya? Esos dos siempre van a ser paralelos. Ya bueno, y vamos a ver trapecios isósceles. Mira, este de acá es un trapecio isósceles, bola, bola. Entonces los ángulos también tienen que ser iguales. Ya está, esos son diagonales, sus diagonales. Estos ángulos también tienen que ser iguales porque son trapecios isósceles. Este es un trapecio ya normal, ¿no? Que no es isósceles, pero mira, dos de sus lados siempre son paralelos. O bueno, un par de lados. Bueno, en este trapecio ya es diferente, ¿ya? Todos los ángulos interiores son diferentes. Acá tengo trapecios, trapecios rectángulos. Este es un trapecio escaleno, ¿ya? Trapecio rectángulo. Mira, en un trapecio rectángulo, simplemente se va a cumplir que estos dos angulitos van a ser ángulos rectos, 90 grados. Este vale palo, digo bola. Entonces, en un trapecio rectángulo, lo que tú tienes es este ángulo alfa. Eso vale 180 menos alfa. ¿Por qué 180 menos alfa? Porque la suma de estos dos me tiene que sumar 180, ¿no? Si tú sumas estos dos, me va a dar 180. Tal que la suma de esos dos más me tiene que dar 360. Entonces, eso es un trapecio rectángulo. También un tracito auxiliar que puedes hacer acá es trasladar esto y te vas a dar cuenta que te vas a generar por acá un triángulo rectángulo. Tal vez por ahí puedes aplicar triángulos notables o tal vez Pitágoras, ¿no? Ya depende de tus criterios. Propiedades de trapecios. Ya está. Los trapecios tienen propiedades. Mira, una de las propiedades es que tú tengas un trapecio. De este trapecio, tú me ubiques el punto medio de este lado y el punto medio de este lado. Mira, bola, bola, palo, 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 palo. Uno de esos puntos medios, es decir, todo esto de acá va a ser simplemente igual al promedio de bases. A más B, base mayor, digo base menor más base mayor, todo se divide entre dos. Ya, ahora lo otro es, tras las diagonales medias, y mira, tú vas a ubicar por acá el punto medio de esta diagonal, de acá te vas a ubicar el punto medio de esta diagonal y unes. Te das cuenta que se forma un segmentito X. Este X simplemente va a ser la semidiferencia de las bases, B menos A y dividido entre 2, nada más. Paralelogramos. Mira, el paralelogramo ya son dos pares de lados paralelos. Es decir, sus lados opuestos entre sí van a ser lados paralelos, que nunca se van a chocar. Mira, ya está. Tenemos primero el romboide. ¿Qué es el romboide? El romboide simplemente es
una figura en donde sus dos lados opuestos entre sí son paralelos. Mira, esto es paralelo con esto es paralelo con esto, y además si tú trazas diagonales, te vas a dar cuenta que la intersección de diagonales biseca a la diagonal entre sí. Mira, este punto biseca esta diagonal. Esto de acá es igual, esto de acá es igual. Esto de acá es palo, esto de acá también es palo. Y nada más, romboides. ¿Qué más? Rombo. El rombo es como un cuadrado nomás. Todos sus lados van a tener las mismas dimensiones. Bola, 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 bola. Además de que sus ángulos opuestos entre sí también van a ser iguales. Lo que también pasa en romboides, ¿no? Igual tengo acá. Estos angulitos también van a ser iguales. Y eso también va a ser el punto medio. Y la particularidad que se tiene acá es que si tú unes las diagonales, estos se intersectan en un punto y esto siempre va a formar 90 grados. ¿Ya? Esa es la propiedad de rombo. Y un rectángulo, todos los conocen, ¿no? Ya, cuatro ángulos internos rectos, 90 grados. Diagonal, diagonal, lados paralelos, nada más. Y un cuadrado ya es más conocido, desde el colegio, desde la escuela, ya, cuadradito, ya. Todos sus lados son iguales, todos sus ángulos internos son iguales, y además si tú trazas diagonal, esas diagonales van a actuar como bisectrices. Esto vale 45, 45, mira, 45, 45, 90. Para 180 esto tiene que ser 90 obligado, ¿sí? Entonces 45, 45, ya, igual. Todos los con nuestro rectángulo, ¿no? Propiedades generales. Tenemos acá ángulos en lo que vendría a ser cuadriláteros. Tenemos aquí un cuadrilátero y vas a tener un angulito que es la unión de dos bisectrices interiores y se forma un angulito X. Ese angulito simplemente va a ser el promedio de esos dos angulitos opuestos, que en este caso sería teta más phi entre dos, nada más. Y eso de acá también, ¿no? Se une a través de dos bisectrices. Para mí, las dos bisectrices ya no son adyacentes, ya son, digamos, ya no son adyacentes, no adyacentes, quedan adyacentes. Entonces, mira, ¿cómo calcular el angulito exterior que se forma a través de la unión de estas dos bisectrices? Simplemente va a ser el promedio de estos dos, o la semirresta en este caso, que sería teta menos phi entre 2, nada más. Esto de acá que ya lo hemos visto en esta parte de acá, que vendría a ser la semisuma. Mira, en este caso, cuando tú tengas una recta perpendicular de estos dos, de estas proyecciones de estos lados, y tú ubiques el punto medio de acá, trazas una perpendicular, automáticamente ese es punto medio. Entonces, X, base media, se calcula simplemente del promedio de bases. Y eso de acá, en trapecios isósceles, si tú trazas una rectita y te vas a dar cuenta que acá se parte esta base mayor en dos segmentos, ¿cómo se calcula esta X? Esta X se calcula simplemente con la semirresta de las bases. Base mayor menos base menor sobre 2. Y esto de acá se calcula con el promedio de bases. Base mayor más base menor dividido entre 2, nada más. Y en triángulos, ¿qué se cumple? Mira, este de acá es simplemente lo mismo que esto, pero un poquito más esto ya simplemente es punto medio. Mira, te das cuenta que acá tienes un triángulo, entonces es un triángulo. Este de acá, si tú ubicas el punto medio, tú ubicas el punto medio de este triangulito, en ese triangulito, ubicas el punto medio acá y el punto medio acá, lo unes, este de acá siempre va a ser el doble de esto. Siempre, siempre va a ser el doble. Y eso ya lo hemos visto en congruencia de triángulos, ¿no? Congruencia de triángulos. Entonces, ese doble, si tú ubicas también acá, acá también, y esto también va a ser el doble de eso, y esto de acá también, y así sucesivamente vas a llegar al doble, al doble, al doble, y son, mira, proporcionales en una suma, bueno, en este caso son consecutivos, ¿no? 1, 2, 3, 4, y así siempre ubicas el punto medio, nada más. Ahora sí, pasemos a la destrucción de problemas. Ya, al toque nomás, mira, que destrucción, mira, pregunta número 8 ya del material. Mira, nos dice, en el romboide ABCD, ya, bueno, ABCD es un romboide, calcula X. Todo esto de aquí es un romboide, nos pide calcular X. Profesor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mira, esto es alfa, es una bisectriz. Mira, nos pide calcular X, que viene a ser esto. Esto vale 2X, esto vale 12. Oye, yo te había dicho que en un romboide sus lados opuestos entre sí son paralelos. Quiere decir que esto de acá es paralelo con esto de acá, ¿sí o no? Esto de acá es paralelo con esto de acá, nunca se van a chocar, así como tú y ya sabes quién. Bueno, entonces, mira, como son paralelos, este alfita de acá se viene para acá, ¿sí o no? Este angulito, ¿cuánto vale? Este angulito también vale alfa, ¿sí o no? Este angulito, a ver, lo vamos a poner bonito, ya, está feo, está feo. Esto también va a ser alfa. Por rectas paralelas, ¿sí? Y entonces, mira, te das cuenta, ¿no? Que esto de acá vale bola, esto de acá también vale bola. ¿Por qué, profesor? Porque es un triángulo isósceles. Todo eso de ahí es un triángulo isósceles. Mira, pero tú te das cuenta que esto de acá es 2x. Entonces, esto de acá, cada bola va a valer también 2x. Eso de acá también lo vamos a poner ya. Esto también vale bolita. Entonces, mira, esto de acá también vale 2 veces x. Y en un romboide se cumplía de que esto de acá, esta distancia de acá, es igual a esta distancia de acá. Entonces, 2x más x, 2x, 2x más x va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 12, profesor, 3x es igual a 12. La respuesta me salta al ojo. A ver, vamos a ponerlo. La respuesta me salta al ojo, por lo tanto, el valor de x simplemente había sido ¿cuánto? 3x igual a 12, 4, ¿sí o no? Está sencillo, nada más, sencillo.
Esa vendría a ser mi solución, la clave vendría a ser la A. Segunda pregunta nos dice, en el romboide ABCD, bueno, ABCD es un romboide, calcula X. El mismo juego, ¿no? El mismo juego, mira. Este vale alfa, este yo ya te enseñaba ya. Tú lo haces al ojo, mira. Este de acá vale alfa, entonces esto por rectas paralelas, este angulito también va a valer ¿cuánto? También va a valer alfa. Y mira, este de acá vale culebra, este de acá también vale culebra. Entonces, este vale 6, este de acá también vale 6. Todo esto vale 10. Todo esto tiene que ser igual a todo esto. Entonces, esto de acá vale 4. X es base media. Mira, te das cuenta. Punto medio, punto medio. Entonces, por acá te voy a poner la fórmula por si te has olvidado. X simplemente es igual de la formulita. Mira, fórmula X. Promedio de bases, que sería base mayor más base menor. Todo eso dividido entre 2. Con eso tú vas a calcular simplemente lo que vendría a ser X. Entonces, profesor, entonces X para mí simplemente va a ser ¿igual a quién? Igual a 10 más 4, 10 más 4 entre 2. Entonces ya de acá, por lo tanto, X va a ser igual a ¿cuánto? 14 entre 2, eso viene a ser 7, ¿sí o no? 7, para mí vendría a ser mi respuesta. La clave vendría a ser la D. Siguiente pregunta nos dice, en el romboide, a veces calcula X, ya nos pide calcular X. Un ejercicio de romboide. Mira, 50, rectas paralelas. Ese 50 se viene por acá. Esto también vale 50. Pero yo sé que esto es culebra. Esto es culebra. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Mira, este de acá puedo calcular el complemento. El complemento de este ángulo, simplemente complemento de 50, vendría a ser 40, ¿sí? 40 grados. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más puedo aprovechar? X está acá. Este angulito de acá yo lo conozco, ese angulito de acá. Mira, esto de acá, 50 más 50 es 100. La suma de los ángulos interiores tiene que ser 180. Entonces, a ver, lo vamos a poner así, vamos a poner así. Lo vamos a colorear para darle más estilo, más chévere, más flow, más flow. Todo esto tiene que sumar ¿cuánto? Todo eso tiene que sumar a 180. Profesor, pero yo sé que esto 50 más 50 es 100. Entonces, ¿cuánto me hace falta? 80. Mira. Este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Mira, X al ojo nomás. ¿Cuánto vale? X vale 40, ¿sí o no? Porque 40 más 40, mira, 40 más 40 tiene que ser igual a 80. Pero el ojo nomás. X es igual a ¿cuánto? X es igual a 40 graditos. Ya está. Ese ángulo es bisectriz, ¿no? Ya está. X es igual a 40 grados, no está 40. Listo. Eso es mi solución. Siguiente pregunta. Nos dice, en el cuadrado ABCD, ya, ABCD es un cuadrado. Mira, ABCD es un cuadrado. Calcula X, ya. ¿Cómo es un cuadrado? 90, mira. Este de acá es una diagonal. 45. Bisectriz, ¿ve? 45. Esto de acá también vale 45 grados. Este de acá también vale ¿cuánto? 45 grados. Mira, este es un triángulo isósceles. Este de acá ¿cuánto vale? X. Profesor, este es ángulo exterior. Mira, este de acá para este triangulito que tú ves. Para ese triangulito de amarillo, Ahí está. Para ese triangulito de amarillo, yo sé que este ángulo es ángulo exterior y todo eso vale 2x. Entonces 2x es igual a 45. Por acá, 2 veces x es igual a ¿cuánto? Es igual a 45 grados. Entonces, profesor, por lo tanto, el valor de x, así nomás, ¿cuánto vale? 22.5 grados. Nada más, así nomás, al toque nomás. 22.5, la clave vendría a ser la. Siguiente pregunta, nos dice, en el rectángulo ABCD, calcule PQ. Ya nos pide calcular PQ. ¿Dónde está PQ? PQ es este punto ya. Nos dice que es un rectángulo. Como es un rectángulo, esto vale 6, ¿no? Los opuestos son iguales. Esto también vale 10, todo vale 10. Pero mira, este 45 por rectas paralelas, yo sé que esto es paralelo, yo sé que esto es paralelo con esto. Yo sé que este 45 se viene por acá. Entonces todo este angulito valdrá ¿cuánto? 45 grados. Mira, este es un triángulo de 45. Esto vale 6, esto vale 6. Este de acá vale ¿cuánto? 4, porque 4 más 6, 10. Ya está. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? A ver, esta distancia de acá, esto vale 45, esto de acá también vale 45. Mira, es un triángulo notable, pero. Ahora mira, ¿te das cuenta? Nos pide calcular PQ. ¿Qué más? PQ nos pide calcular. A ver, esta distancia de acá, yo puedo saber cuánto vale. Y esto de acá también yo puedo saber cuánto vale. Mira, todo esto vale 10, Aplicando triángulos notables, triángulos rectángulos, yo sé que todo esto tiene que ser K. A ver, vamos a poner con el colorcito rojito. Todo esto tiene que ser simplemente K raíz de 2. Entonces, yo sé que K raíz de 2 es igual a simplemente 10. Entonces, K simplemente vendría a ser 10 sobre raíz de 2. K racionalizando por raíz de 2 simplemente vendría a ser 5 raíz
de 2. Eso quiere decir que a ver, todo esto, a ver, vamos a poner todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá, que viene a ser simplemente k, de triángulos notables, simplemente va a ser 5 raíz de 2. Ahora, todo el amarillo, todo el amarillo, todo el amarillo, todo el amarillo, ¿cuánto valdrá? Esto también es un notable, 6, 6. Todo va a ser 6 raíz de 2, aplicando triángulos notables. ¿Ah? Entonces, PQ, que vendría a ser X simplemente para mí va a ser igual a la diferencia del amarillo menos el rojo, es decir, 6 raíz de 2 menos el rojo, ¿cuánto sería? 5 raíz de 2. Eso es chiste, ¿no? Entonces, por lo tanto, X vendría a ser 6 raíz de 2 menos 5 raíz de 2, simplemente raíz de 2, ¿sí o no? Eso, para mí, vendría a ser mi solución. La clave vendría a ser la C, no, la C no. La A vendría a ser la respuesta. Siguiente pregunta, nos dice, en el trapecio ABCD, ya está, calcule X. Si AB más AD es igual a 12. Este trapecio es un trapecio particular. No es cualquier trapecio, es un trapecio isósceles, bola, bola. Entonces, nos dice a nosotros esto de acá. BC más AD es igual a 12. Profesor, BC es todo esto de acá. AD es todo esto de acá. A esta distancia, yo lo voy a llamar A. Entonces, mira, esto de acá, yo me voy a trazar, porque esto es una perpendicular. Ahí está. Por trapecios isósceles. Si esto vale A, esto también vale A, ¿sí o no? Entonces, solamente esto de acá, a ver, lo vamos a poner bonito, solamente esto de acá, que vendría a ser igual a esto de acá, ¿cuánto vendría a ser? Solamente eso, si todo vale X y le restas esta distancia, todo esto vendría a ser X menos A, que se vendría por acá. Esto también valdría X menos A. Profesor, yo sé, o a mí me dice que BC, que vendría a ser X menos A, X menos A, más AD, que vendría a ser simplemente A más X, A más X, me dice que eso es igual a 12. Entonces lo igual a 12, ya está, lo igual a 12. Me doy cuenta que A con A se van. Entonces simplemente va a ser 2X igual a 12. Entonces ya regala la pregunta. A cuánto vale, o simplemente X cuánto vale. X simplemente vale 6, ¿sí o no? Y eso vendría a ser mi respuesta. Así de fácil, así de regalado. Siguiente pregunta. Mira, nos dice en el rectángulo ABCD, cálculo PR. PR, ¿dónde está PR? PR vendría, a ver, PR vendría a ser toda esta distancia de acá. Yo me doy cuenta, por rectas paralelas, que esto es 45 y ese 45 se viene por acá. Esto también vale 45. 22.5, este angulito automáticamente también vale 22.5. Este 45 es igual para la suma de los dos ángulos no adyacentes. 22.5 más 22.5 es 45. Entonces me doy cuenta que este es un isósceles. Si esto vale línea amarilla, eso también vale línea amarilla. Entonces basta que yo calcule esto, estaría calculando indirectamente esto, lo que me pide. Todo vale 10. Mira, me doy cuenta que todo esto vale 8. Todo esto vale 8. Y me doy cuenta que este es un triángulo de 45-45. Entonces, todo esto también vale 8. Yo ya, X, ¿cuánto falta para que sea 10? O si no, simplemente X sería 10 menos 8, ¿sí? Nada más sencillo. X vendría a ser igual a 10 menos 8. Por lo tanto, X vendría a ser simplemente 2, lo cual vendría a ser mi respuesta. Listo. O si no, no me está gustando este color, lo vamos a poner así. Vamos a poner así. Ya está. X simplemente es igual a 2. La clave vendría a ser la E. Siguiente pregunta. Nos dice, en el rombo ABCD, calcule su perímetro. Ya. Nos pide calcular el perímetro. Mira, el perímetro de ese rombo. Mira, en un rombo se cumple de que esta distancia es igual a esta distancia. Esta distancia es igual a esta distancia. Y además de que todos estos tienen las mismas longitudes. Si esto vale este tronquito, esto de acá también vale tronquito. Ya. Eso de acá también va a valer tronquito. Esto de acá también va a valer tronquito, nada más. Entonces, mira, si este vale 3, esto vale 3. Me doy cuenta que este es un notable, mira. Por aquí, por decir. Ahí está. Eso de ahí, ese triangulito que es un triángulo notable, mira. Ahí está. O si nos puedes aplicar Pitágoras, no es lo mismo. Esto te va a salir simplemente, te va a salir 5. Entonces esto también vale 5, esto también vale 5. Esto de acá también vale 5. Entonces me pide calcular el perímetro, ¿no? El perímetro simplemente va a ser igual a, como son los 4 son 5, 4 veces el valor de 5. Nada más, así nomás. Perímetro es igual a, ¿cuánto sería? 20, ¿no? 20 unidades.
Entonces voy a decir que por lo tanto el perímetro simplemente hubiera sido 20 unidades. Listo, eso vendría a ser mi respuesta. La clave, muchachón, vendría a ser la A. Última pregunta. Nos dice, a ver, es la última pregunta, sí, la última pregunta. Calcule, mira, en el cuadrado, ABCD, calcule X. Ya, nos dan unos datos. DAPD, no es eso. DAPD es un triángulo equilátero. Mira, todo este triángulo que estás viendo, es un triángulo equilátero. Quiere decir que esto vale bola, entonces esto de acá también va a valer bola. Además de que esto vale 60 grados, esto vale 60 grados, esto de acá vale 60 grados. Y no solo eso, mira, no solo eso. Nos dice que CRD son equiláteros. Entonces, CRD también son equiláteros. Entonces, este de acá también va a ser bola, CRD. Esto vale 60, este de acá vale 60. Mira, todo vale 60, todo vale 60. Y todo esto vale 60. Mira, yo me doy cuenta, en el triángulo donde se encuentra la variable x, lo que me pide calcular es un triángulo isósceles, ¿sí o no? No sé si lo ves, es un triángulo isósceles. Mira, todo esto es un triángulo isósceles. Bola, bola. 60. Mira, este vale, ¿cuánto valía? Este vale 60, ¿no? Este vale 60. 60 más x. Entonces, esto también tiene que ser 60 más x. Listo, mira. Llegado a este punto, con tal de que yo sepa el valor de este ángulo, ya estaría matando el problema. Porque si los ángulos interiores en todo el triángulo amarillo es igual a 180, ya con eso se destruye el problema, ¿no? Pero mira, este angulito de acá vale 60. Este angulito de acá vale simplemente 30, porque todo tiene que ser simplemente 90, ¿sí o no? Esto vale 60, entonces todo este angulito de acá va a valer simplemente 30. Entonces no le queda más remedio a este que ser simplemente 30. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ser simplemente 90. Entonces, suma de ángulos interiores en este triángulo amarillo. Yo voy a decir que dos veces el valor de este ángulo, porque es un isósceles, dos veces el valor de, en este caso vendría a ser x más 60, y más, en este caso, este ángulo que vendría a ser simplemente 30. Todo eso sería simplemente igual a 180, ¿no? Entonces, en este punto tú puedes sacar mitad a todos, mira, de frente, mitad, mitad, mitad. Sacando mitad te va a quedar simplemente x más 60 más 15, ¿no? Más 15, y todo es igual a ¿cuánto? Igual, no, ya no sería igual a 180, sería simplemente la mitad de 180. ¿Cuánto es la mitad de 180? 90, ¿no? Entonces, de frente, profesor, de frente. El valorcito de x, desarrollando eso, me va a salir simplemente 15 grados, 15 grados. Y eso para mí vendría a ser mi solución, la clave vendría a ser la E. Listo, así nomás. Listo, ha sido un gusto compartir el video, compartir la clase, estimados muchachones. Y no te olvides compartir con toda la people, con toda la bandita del barrio, para poder seguir creando más contenido. Listo, sin más que decir, me despido con un saludo a todos. Y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video con toda la people, con toda la bandita del barrio. Un saludo y hasta pronto.